Welcome to the 2023 ICRA conference. Una cálida bienvenida a la conferencia del ICRA 2023, hacia un desarrollo más sostenible, organizaciones multilaterales y relaciones culturales en la Agenda 2030 y más allá. Nos encanta contar con su presencia para esta sesión. Panel discussion and is entitled Tres diferentes paneles, que la primera se llama Entiendo el multilateralismo en diferentes contextos regionales. Eso es una serie de sesiones digitales de la conferencia ICRA y espero que sean capaces de juntarse con nosotros para el resto de las discusiones del podio. Primero me gustaría introducirme. Buenas tardes, mi nombre soy investigadora en economía política global y relaciones internacionales en Hamburgo, en Alemania, y se me invitó de la red ICRA para moderar esta sesión. Antes de introducir nuestro primer orador, me gustaría compartir unas palabras sobre ICRA y los objetivos de esta sesión. ICRA es la Alianza Internacional para la Investigación de las Relaciones Culturales y la red reúne academia y investigación internacional sobre las relaciones culturales. Y cuando hablamos de las relaciones culturales, hablamos de formas de colaborar internacionalmente en el área de arte, educación, la sociedad civil, para crear confianza, para promover la colaboración y un diálogo o promover el diálogo entre las diferentes culturas. El objetivo de esta conferencia es de compartir estas experiencias sobre las relaciones culturales y convertirlo en un diálogo. Y esto se hace en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre un multilateralismo más efectivo. Esperamos que las conversaciones a lo largo de la conferencia nos ayudarán a entender mejor cómo las relaciones culturales pueden apoyar las organizaciones trabajando con multilateralismo y un desarrollo sostenible. Nos alegramos de contar con la presencia de todos ustedes, de compartir con nosotros estas sesiones. Es un placer juntar aquí a Thomas Ligla, que es profesor investigador, Manjiro Kuni, economista agrícola, y Pakiasotti Sarvanamuto, economista también, que compartirán su perspectiva cómo el multilateralismo se entiende en sus respectivas regiones, América Latina, África y Asia del Sur. Y ahora me gustaría explicar brevemente cómo procedemos. Primero me gustaría pasar la palabra a cada uno de los panelistas para que parten una pequeña presentación, alrededor de 8 minutos cada uno, y luego abriremos el podio para preguntas o comentarios del público. En este espacio, los oradores también tienen la posibilidad de profundizar en sus reflexiones. La audiencia online también tiene la posibilidad de hacer sus preguntas a través del icono preguntas y respuestas. Todas las reflexiones, comentarios, preguntas que pueda tener, y con esto tenemos la posibilidad de entrar en un diálogo más diverso. Y sin más, me gustaría empezar con el primer orador. Thomas Legler es profesor investigador de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha podido compartir sus clases en diferentes universidades, la Universidad de Allison, de Victoria y de Toronto. Y para unos 25 años su investigación se ha enfocado en la gobernanza regional en América Latina, y en este ámbito también ha publicado sobre los estados interamericanos y las instituciones regionales, las crisis en Honduras, Perú, Venezuela, el multilateralismo americano y el regionalismo, la Alianza Pacífica, y también sobre la gobernanza durante la pandemia del COVID-19. Y actualmente está preparando un proyecto sobre el interpresidencialismo
que lo considera la gobernanza más predominante en América Latina. Muchas gracias por venir y con esto le paso la palabra. Muchísimas gracias, Jimena, y muchas gracias también a todo el equipo organizador. Es un gran placer de estar con ustedes, aunque sean las 3 de la mañana. Lo que me gustaría hacer ahora con el tiempo que me queda es abordar el tema si hay una forma latinoamericana de llevar a cabo el multilateralismo, y me gustaría sugerir que existe una serie de prácticas comunes de cómo se trata el multilateralismo en la región. En primer lugar, pienso que podemos hablar sobre el interpresidencialismo y me puedo imaginar que mis compañeras de Asia del Sur y de África del Sur quizás encontrarán muchas familiaridades en lo dicho. Desde los años 80, en 1980, hemos visto una proyección de la autoridad en los presidentes y su protagonismo en la toma de decisiones multilaterales se ha plasmado, y en las últimas décadas también hemos visto una tendencia mayor de informalización, o sea, existen más organizaciones informales en la región sin tener que estar bien anclado en la ley nacional. También vemos cierta preferencia de juntas en vez de delegar en los foros multilaterales, se ven más bien como foros parlamentarios en vez de actores independientes. Y es algo que se puede observar entre diferentes países y actores. La negación de delegar las acciones multilaterales. En la literatura lo llamamos el impulso de regímenes, que es un multilateralismo que se construye para reforzar las manos de los ejecutivos más bien en sus propios países, en vez de crear organizaciones fuertes regionales que pueden establecer unas reglas para influenciar su forma de actuar. También vemos cierta preferencia de un multilateralismo especial, donde los actores que están involucrados en la región prefieren tener cierto pues espacio de maniobra y elegir sus opciones según lo que les apetezca. También vemos cierta tendencia de un multilateralismo con Estado, que seguramente no es ninguna sorpresa si percibimos la región dentro del contexto más amplio. Están los Estados Unidos, pero también estos actores externos. El multilateralismo también proporciona posibilidades para equilibrar estas instituciones contra los poderes y las instituciones que se han dominado pues previamente. Se observa muchas veces que también existe cierta reticencia de estos países de servir como los pagadores del gran sistema y crear unas instituciones más fuertes. Tradicionalmente percibimos el multilateralismo de un esfuerzo elitista con un gran prejuicio de marginalizar a la sociedad civil de la participación. Lo que se tiene que considerar en la región de Latinoamérica en cuanto a la gobernanza o la arquitectura, la gobernanza de multilateralismo regional, es el nexo del sistema norteamericano, por un lado, y las organizaciones caribeños y latinoamericanos en el otro lado. Tenemos una tradición de altos y bajos en la interacción de estos dos conjuntos de instituciones y el nexo entre ellos. Y por último, me gustaría constatar que en los últimos años los que no forman parte de la región han percibido la región con un sentido de que el multilateralismo se haya reducido, que falta
un multilateralismo principiado y yo creo que es una simplificación. Seguramente existe una instrumentalización del multilateralismo que se refleja en las diferentes regiones, regionalmente y globalmente. El multilateralismo ha servido como base para proteger unos principios compartidos en la región y aquí podemos hablar de la soberanía, del privilegio ejecutivo, de la autodeterminación, la no intervención. Y con esto termino mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ideas sobre el multilateralismo en Latinoamérica. Profesor Legler ha tocado sobre la manera latinoamericana de tratar el tema del multilateralismo. Ha sido muy interesante. Y, la informalización también ha sido uno de los temas que ha tocado. Seguramente volveremos a sus ideas durante el debate más adelante con el público, pero de momento me gustaría introducir el siguiente orador, que es doctor Sarabanamuto, que hablará sobre el multilateralismo desde la perspectiva de Asia del Sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a usted la palabra. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por la oportunidad de compartir mis reflexiones sobre este tema tan importante. Como el orador presente dijo, sí existen ciertas similitudes entre Asia del Sur y Latinoamérica y seguramente compartiremos también algunas de estas ideas con África. Yo creo que el multilateralismo tiene lugar en un contexto en el que tenemos los estados soberanos que tienen conciencia de que su noción de soberanía no es lo mismo compararlo con 1948, cuando el sistema se inició, pero quieren insistir que sigue existiendo. En Asia tenemos estas asimetrías de poder al nivel internacional porque la India es el actor clave. India, con sus 1,4 mil billones de habitantes, por supuesto, se considera el centro de gravedad, considerando que los poderes del mundo también se mueven hacia Asia. Tenemos problemas con cada uno de los demás estados de la región. En cuanto a la cooperación regional, tenemos la Asociación de Asia del Sur de la Cooperación. La posición de India es que ningún tema o ningún problema bilateral debería que debería formar parte de SOCA. Se deberían solucionar de forma bilateral. Entonces, es bastante irrelevante o solo relevante de forma putativa, considerando el futuro, cuando todos podemos vivir en coexistencia pacífica. El tema con el multilateralismo es que es básicamente una reacción violenta a la globalización. Y por esta noción, la globalización ha básicamente reemplazado las barreras entre los estados nacionales y las jurisdicciones quieren pues reactivar su noción de identidad. Y este populismo, creo que se puede decir así, se ha mostrado desde Trump en Estados Unidos, en Modi en la India, hasta los élites ricos en mi país, donde la noción es que queremos volver al pasado o tenemos que volver a hacer Estados Unidos un país grande o reafirmar nuestra identidad, porque sin ellos nos perdemos en la insignificancia en el mundo, perdemos nuestra identidad.
Y al nivel de los estados, si allí tenemos un problema de poder y de recursos, impulsando el multilateralismo, al nivel de la sociedad civil, el problema no es diferente, porque la sociedad civil tiene que acostumbrarse o tiene que hacer lo mejor de la dominancia del Estado. La sociedad civil tiene cada vez menos espacio de actuar, está en la defensa. Las regulaciones financieras y la legislación se ha utilizado para reducir este espacio que tiene la sociedad civil de funcionar. En mi propio país, Sri Lanka, el gobierno está amenazando legalmente, registrando todas las organizaciones de la sociedad civil y reducir su margen de actuación. En nuestros países también encontramos una situación en la que en donde las personas ordinarias sí están entrando en relación unos con los otros, pero creo que no se debería llamar multilateralismo, aunque sienta las bases para todo este trabajo mirando hacia el futuro. Hablamos ya sobre el caso de América Latina, el populismo y el autoritarismo de los gobiernos es algo de la que tenemos obviamente conciencia y ya hemos constatado manifestaciones repetidas contra estas expresiones del gobierno. Y la corrupción es otra expresión de esta forma de Estado. Y yo creo que como consecuencia nos vamos a mover hacia una situación en la que el prospecto para el multilateralismo podría incrementar gradualmente, donde las personas en la sociedad se dan cuenta de que la autonomía es importante, pero aún así necesitamos o existe esta interdependencia fundamental que no podemos negar. Y esta dependencia quizá también requiere instituciones que puedan facilitar y promover esta situación. Ya hablaba de SOCAM, ahora nos hemos movido más allá. BIMSTEC es una organización y ahora que se trata de la región del Océano Indio. Tenemos una proliferación de organizaciones que efectivamente terminan siendo mesas de debate sin mucha actuación, sin muchas acciones, pero mientras existan, creo que el multilateralismo puede experimentar un renacimiento en el futuro y con esto me gustaría clausurar mis palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saramot. Me di cuenta recién que no presenté, no presentas para el público, para la audiencia. Doctor Sara Wanamuti es economista y fundador ejecutivo, director del Centro de Alternativas Políticas y Actualidad, es miembro del Consejo y de la Mesa de Sudasiático del Sur por Derechos Humanos y miembro del Consejo de la Oficina Regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional. Le dieron un premio de la paz de las ciudades para el Consejo de la Paz de Sri Lanka y en septiembre del 2013 fue invitado al presidente Obama a ir al evento sobre la sociedad civil en Nueva York y en el 2016 fue nombrado, es fundador también director del capítulo Sri Lanka de Transparencia Internacional en el Centro de Monitoreo de Violencia Electoral y la Alianza de Sociedad Civil Plataforma para la Paz.
Y finalmente es alumno del London School of Economics y Political Science, University of London, donde le dieron un PhD en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por sus reflexiones, por sus ideas sobre la región sudasiática. Y ahora me gustaría presentar a nuestra audiencia a nuestro último orador, profesor Mandy Rukuni, y sobre su trabajo y premios. Es un economista especializado en agricultura, autor del libro Being African and Leading Africa, publicado por Penguin, y de varios trabajos sobre los tópicos de agricultura, tenencia de la tierra y seguridad alimenticia. Fue antiguo decano de Agricultura en la Universidad de Zimbabue y actualmente director de la Barefoot Education African Trust. Profesor Rukuni, gracias por estar con nosotros en este panel. Le doy la palabra. Tiene 8 minutos. Muchas gracias. Me disculpo. He viajado y he olvidado traerme los auriculares. Si no soy muy claro, avísenme. Agradezco a los colegas de Latinoamérica y Asia porque hay muchas similitudes en lo que refiere a multiculturalismo, que África probablemente está luchando con sus regiones. La razón principal es históricamente en las experiencias de África con el colonialismo fueron diferentes en ciertos puntos y que impactan fuertemente en los estados. Y el estilo y cómo esto crea opciones y oportunidades para integración regional. O sea que le tomó 60 años a África después del poscolonialismo para poder acercarse a este tema y que tenga el impacto del desarrollo sostenible, pero la globalización probablemente como dije, estamos tratando de darnos cuenta, los cuerpos regionales, la Unión Africana, represente una voz de África. Hablando culturalmente, los africanos han luchado durante los últimos 60 años, más o menos, de traducir una cantidad de lo que tenemos en nuestra rica herencia del patrimonio cultural, de todas las regiones en lo que refiere a la gobernanza y transformación. Históricamente han fracasado en los sistemas de la sociedad los elementos inclusivos de multiculturalismo y cooperación regional. Esto significa que está muy mal la situación, pero está empezando a cambiar. Desde los sistemas familiares a los comunitarios a los nacionales y la cooperación regional. Hemos tenido lo que podríamos llamar algo doble. Durante el día somos unos y durante la noche somos más africanos. Y tratar de darnos cuenta cómo vamos a construir o reconstruir todos estos sistemas de la sociedad de manera que permitan mayor gobernanza, autoconfianza, etc. La globalización puede impactar
Si empezamos con los 3 principales sectores de nuestra sociedad en lo que se refiere a la gobernanza y la misión del Estado en sí mismo, el sector privado y la sociedad civil. La sociedad civil en África es muy vivaz como sociedad civil, pero los africanos históricamente eran mucho más integradas las estructuras civiles en todos los aspectos de la vida, porque nuestras economías todavía están abajo en la escalera. Ninguno está totalmente industrializado. En la alta economía de altos ingresos tenemos ingresos bajos a algunos medios. Las mayores naciones industrializadas de Sudáfrica es miembro del BRICS. Y en esencia, el reposicionamiento de la geopolítica con los BRICS como desafío, lo que nosotros como africanos siempre hemos sentido como multilateralismo, multiculturalismo, que dominados por la sociedad occidental y sus gobiernos, desde las Naciones Unidas hasta cómo sentimos. Un ejemplo sería la noción occidental del sistema de salud, es definido por los Estados Unidos, y toda la industria farmacéutica está definida por los Estados Unidos y el FDA. Todo eso llevando por primera vez en mucho tiempo, los africanos se dieron cuenta que nuestros sistemas tradicionales de salud probablemente eran mucho más mejores en prevenir la salud. ¿Y cómo sobrevivimos COVID? Sigue siendo un enigma para mí. Todo lo que nuestros gobiernos estaban tratando de hacer, toda esta mimicry, invade todos los aspectos del multilateralismo. Y África todavía está luchando con sus espacios geopolíticos que los BRICS nos han dado a nosotros los africanos un sentido de honor y nos podamos tal vez reposicionar y tener una forma de pensar más soberana, como nación soberana. Y tal vez un día en la política común para los africanos. Yo creo que voy a dejarlo para mi discurso de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rukuni, por esta charla tan interesante. Nuestros oradores nos han dado ahora una cantidad de ideas con respecto a esta conexión de multilateralismo, organizaciones regionales en Latinoamérica, África y sur de Asia, y la sociedad civil. Muchas gracias a los oradores por sus primeros discursos. Y ahora me gustaría pasar a la segunda parte de este panel, que consiste de una discusión abierta con los oradores sobre algunas de las ideas que presentan. Me gustaría recordar a la audiencia online que pueden hacer sus preguntas en el iBox y diciendo a qué pertenecen y si sus preguntas son para todos o solo para algunos de los oradores. Me gustaría ahora empezar con esta discusión, con el debate, llevando la conversación al tópico del multilateralismo, como visto desde las perspectivas de las 3 diferentes regiones representadas por nuestros panelistas. Me gustaría empezar escuchando la opinión de los oradores respecto, en términos amplios, el valor intrínseco que sus regiones juegan sobre el multilateralismo.
enfoquemos sobre este valor general de multilateralismo, tal vez más tarde, en la segunda parte de nuestra discusión, podamos profundizar en las percepciones regionalismos de los sistemas multiculturales de gobernanza y sus prácticas. Pero ahora la cuestión sería, ¿cuál es el valor que sus regiones le dan al multilateralismo? O en otras palabras, ¿hasta qué punto el multilateralismo está sobre los valores históricos y culturales de su región? ¿Podemos empezar con profesor Legler, por favor? Claro. Hay una comprensión común en multilateralismo. En mis palabras iniciales, yo quería sugerir que sí, hay una serie de modelos claros de cómo las prácticas latinoamericanas y sus pensadores intentan construir multilateralismo dentro de la región y como acercamiento al lateralismo global. Pero yo creo que mi respuesta sería un sí o un no. Yo creo que es importante, como quise destacar en mis palabras iniciales, hay una percepción amplia, influenciada por las asimetrías de poder dentro del hemisferio y globalmente, de que el multilateralismo ha servido como una serie de arenas de disputa del norte global al sur global, e incluso en los países que se alinean muchas veces con los Estados Unidos, vemos momentos en los cuales hay una especie de solidaridad entre diversos países en términos del tratamiento que les gustaría recibir y el sentido de promover igualdad y necesidad de trabajar en el multilateralismo como oportunidad de igualar el poder estructural global. También pienso que el multilateralismo representa un sistema de instituciones para mantener la ley internacional, y pienso que los pensadores latinoamericanos, los actores, juegan un rol importante como contribuyentes y empresarios de una cantidad de normas importantes en la región, como soberanía, autodeterminación, resolución pacífica de conflictos. De algunas instituciones latinoamericanas existían antes del sistema de las Naciones Unidas y fueron una inspiración en la creación del sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, como dije, mi respuesta es sí, no. Pienso que es importante también diferenciar. Creo que una constante histórica ha sido la dificultad de conseguir unidad latinoamericana. O sea que lo que vemos es a menudo que algunos países tradicionalmente se han alineado con los Estados Unidos, pero algunos de estos países en Centroamérica, por ejemplo, actualmente vemos un cierto distanciamiento entre estos socios tradicionales y Estados Unidos. Igual, en años recientes hemos visto el aumento de aplicación de un acto de no alineamiento, una posición de no alineamiento entre los latinoamericanos frente a poderes externos, porque Latinoamérica, en lugar de tomar posición a favor de los Estados Unidos, por ejemplo, de China o de Rusia, prefieren mantener una diversidad de relaciones con respecto a estos países. Y otros países, como sabemos, tienen una postura mucho más fuerte ante Estados Unidos y antiimperialista. Y como última reflexión quisiera decir que también ha habido una falta de consenso en cómo el sistema de Naciones Unidas debería ser reformado, y particularmente el Consejo de Seguridad. Gracias. Muchas gracias, profesor Legler. Me gustaría preguntar al doctor Sarabanabotu si ve algún paralelo en respecto al multilateralismo latinoamericano, lo que ha mencionado el profesor Legler,
y a la cuestión de cuál es el valor que hace el sur le da al multilateralismo o hasta qué punto el multilateralismo tiene que ver con los valores culturales de su región. Sí, hay una gran cantidad de similitudes, pero que al final del día la noción del multilateralismo dentro de la región depende mucho también de la percepción de poder entre los estados mismos. India claramente es el poder dominante en la región. La noción de India sobre multilateralismo siempre sus expectativas respecto a los demás son obviamente esto es una práctica. Cuando a la sociedad civil respecto a la sociedad civil tiene lo bueno, lo malo y lo feo. O sea que hay aquellos que promueven y creen en multilateralismo y hay aquellos ultranacionalistas que están en contra de la idea de multilateralismo porque dicen que van a perder su identidad, van a perder su autonomía y su soberanía. O sea que el multilateralismo se ve como una especie de deporte de los balances de poder, grandes balances de poder. Asia, India, visto como muy alineado con los Estados Unidos y las alianzas de seguridad para contener o combatir el poder, la influencia china en la región. Pero por el otro lado, los intentos del gobierno de India de decir temas principales como Ucrania y Hamas, y conflictos actuales, de tomar posiciones independientes. O sea, como ya dije antes, el multilateralismo está ahí en la región, depende de con quién se hable. Y mientras exista la división de opinión y percepción actualmente, hay esperanzas para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarvanamuto. Y ahora me gustaría hablar con el profesor Mandy Rukuni para escuchar sus reflexiones sobre el tema, la perspectiva africana, sobre lo dicho. Uy, tenemos mala conexión, lo siento. Ok, ¿cuál sería entonces el valor añadido o el valor que se le da al multilateralismo por parte de las organizaciones africanas y cómo está en consonancia con los valores culturales en el continente africano? Sí, muchas gracias. En África, en vez de tener un poder dominante, o un actor dominante, como lo podemos llamar a India, en la región, tenemos los poderes más bien distribuidos, pero el efecto es similar comparándolo con Asia. Pues Suráfrica es Suráfrica y en el este de África tenemos Kenia como poder dominante. En el oeste es Nigeria. En el norte de África, pues quizás será Egipto. Y todas esas regiones sienten el efecto de estos superpoderes regionales, porque se plasma en todo, porque estamos intentando llevar a cabo esta transformación profunda basada en los valores, y el efecto de estos superpoderes regionales es el siguiente.
ellos pues se comportan con un interés propio y lo hacen a lo largo de de todos los diferentes ámbitos, hablando del comercio, de temas de seguridad y de paz, siempre están enfocados en su propio interés y el deseo de ser más poderoso económicamente. Este es el modelo a seguir en África, que lo hemos copiado de las civilizaciones occidentales. El quien tiene las finanzas tiene el poder y puede realmente mover todo lo demás, incluyendo las funciones de la sociedad más desarrollada. Entonces, es una globalización, pero no es globalización, porque los poderes dominantes intentan, pues, salirse con la suya. La soberanía nacional se utiliza por parte de todos los estados para proteger sus propios intereses y, por tanto, es muy importante promocionar la cooperación regional, el multilateralismo, porque de esta forma podemos promocionar el desarrollo económico. Pero luego sale el siguiente tema, el siguiente problema y volvemos al sistema anterior. Y seguramente se puede dar la situación en la que uno se enfrenta con sus vecinos y que quiere impedir a los vecinos de meterse en los propios asuntos. O sea, estamos aprendiendo a lo largo del camino y en África encontramos unas culturas donde el reposicionamiento internacional puede considerarse como un modelo único. Para hablar en términos políticos, a los africanos les gustaría ver 5 a 6 superpoderes globales para tener esta capacidad de crear alianzas diferentes, para tener unas relaciones reales con estos diferentes actores, ¿no? Para tener un abanico de diferentes superpoderes. Y también sería mucho más importante enfocarnos en la cooperación regional para posicionarnos mejor como africanos en las diferentes áreas para tener mejor rendimiento. Si hablamos de una mejor producción, pues tiene que ser los productos del continente africano. Si queremos promocionar nuestra cultura, pues tenemos que representar nuestra propia cultura. Nunca seremos igual de buenos como los asiáticos si copiamos su modelo. Tenemos que representar nuestro propio modelo. Yo creo que es algo que todavía nos cuesta. Muchas gracias por estas reflexiones. Quizá podríamos tocar otro punto que tiene que ver con las percepciones regionales sobre las prácticas y la dinámica del sistema multilateral de gobernanza y sus instituciones. En las últimas décadas hemos visto que existe cierto consenso sobre la crisis del multilateralismo y la amenaza al orden basado en el liberalismo. O sea, el fracaso de realmente tratar las crisis solucionándolos que encontramos en las 3 regiones que aquí están representados. Entonces, me gustaría saber cuál es la percepción regional sobre la eficiencia o eficacia del sistema actual de multilateralismo a la hora de abordar los desafíos globales. Existe una amenaza bien repartida o existe una percepción de que este sistema, tal y como existe ahora mismo, no puede realmente abordar los temas y los grandes problemas de nuestros tiempos.
¿Quién quiere empezar? Pues quizá será lo más fácil que empiece yo de nuevo. Me gustaría reiterar el multilateralismo se ha percibido como algo vocacional entre los actores en la región latinoamericana. Yo creo que es todavía bastante persistente. En ocasiones vemos una expresión de un nacionalismo que es anti-multilateralista. Una excepción puede ser Bolsonaro en Brasil, que fue reemplazado por Lula el año pasado a través de las elecciones nacionales. Hay muy pocos países o regiones en el continente que tienen realmente este criticismo, que se ven mejor sin el multilateralismo. Una serie de países ha sido entusiasta a la hora de apoyar las alianzas nuevas de multilateralismo que ha sido coordinado por parte de Francia y Alemania, defendiendo el sistema y abogando por su reforma y su refuerzo. Podemos hablar de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú. A la vez, creo que hay cierta reticencia de dejarse involucrar en juegos políticos que se perciben como juegos europeos o occidentales. Ahí percibimos cierta reticencia de tomar el lado de uno o de otro. Esto se ha visto bien claro ahora durante la guerra en Ucrania. Creo que hay cierta preocupación sobre la violación de los derechos de la población civil. Creo que hay cierta reticencia a la hora de apoyar un lado u otro en este conflicto que es ajeno a la región. En los últimos años ha habido un número creciente de gobiernos de izquierdas en la región, y los observadores hablaba de otra ola rosa o ola rosa 2.0. La primera ola que se evidenció después del inicio del nuevo milenio es algo que sí que se puede concentrar, pero también hay muchas excepciones, hay muchos altibajos cuando se comparan las elecciones, pero entre estos gobiernos centro-izquierda sigue habiendo un gran interés de impulsar hacia un multipolarismo de la gobernanza global y de tener mayor influencia en el sur global. Luego vemos países individuales como Brasil, ahora bajo el liderazgo de Lula, que aboga por un papel más importante para los estados que conforman el BRICS. Y recientemente Argentina también se ha hecho miembro de este club. Muchas gracias, profesor Legler. Profesora Banamuto, ¿podrían compartir sus preocupaciones o las críticas que se pueda haber expresado en su región sobre el sistema multilateral? Comunican sobre lo dicho por el señor Legler, y hay ciertos polos en el multilateralismo. Si la actitud en frente al multilateralismo viene de la epidemia de las Naciones Unidas, de ser un gremio multilateral, pero la cuestión de la asimetría de las instituciones, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, y sabemos todos que este Consejo de Seguridad requiere una reforma, y India es uno de estos poderes que piden una reforma de las instituciones de las Naciones Unidas, y es un superpoder, es un poder nuclear, y por tanto no lo queremos excluir.
contribuir, pero Pakistán seguramente no quisiera formar parte del sistema. Y estas animosidades, las rivalidades en las regiones muchas veces también obstaculizan una colaboración multilateral. Yo creo que viendo de cómo se haya tratado el tema en el pasado, es como si fuera un proceso dominado por el Occidente. Y yo creo que siempre estará pues relacionado con esta percepción, con estos problemas. Me gustaría leer brevemente un comentario, una pregunta que James Perkins nos ha mandado. Si nos movemos hacia un mundo multipolar con una serie de superpoderes que están en competencia unos con los otros, ¿cuál es el rol, el papel que desempeñan los valores compartidos a la hora de dar forma a las instituciones multilaterales? Y esto cómo se expresa en en las diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que nos pueden decir? Profesor Ucuñe, por ejemplo, quizá usted puede empezar. Me gustaría empezar con un pequeño comentario sobre la pregunta anterior. En el caso de África, lo más interesante para África ha sido la respuesta clara. Ahora tenemos una conexión intermitente. Estoy hablando sobre la guerra en Ucrania. Cuando los Estados Unidos empezaron a imponer sanciones sobre Rusia, muchos países en África que han experimentado sanciones por su propio lado han empezado a expresar su descontento con las sanciones, porque si se les impone estas sanciones a los rusos, esto puede tener unas consecuencias bien graves. Y yo creo que esto es algo que ha motivado muchos países en África de expresar su defensa de Rusia. Entonces, deberíamos reforzar las Naciones Unidas como esa institución internacional. Yo creo que hay tres categorías de valores. Primero, el respeto mutuo de culturas y naciones y diferentes sistemas de gobernar, y este respeto mutuo que se puede garantizar dentro de un nuevo mundo multipolar dentro de que tiene su sede en las Naciones Unidas. Necesitamos esta soberanía regional, un respeto mutuo primero y el beneficio mutuo en segundo lugar. Es algo que se tiene que redefinir y tiene que ir más allá de los ODS. El beneficio mutuo puede reducirse a ciertas áreas de los objetivos de desarrollo sostenible. No tenemos ningún valor compartido en el entorno de cómo podemos proteger el medio ambiente, cómo podemos reducir los conflictos. El beneficio mutuo sería de que colaboramos para colectivamente proteger el medio ambiente y nuestros valores. Y luego tenemos la responsabilidad compartida y el fracaso de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de proteger a todos y cada uno en el mundo. Es algo que debería basarse en los valores compartidos, la responsabilidad compartida y el beneficio, el respeto mutuo. Nos han llegado más preguntas por parte del público.
Los anales nos ha mandado su pregunta. Dice que con la cumbre de las Naciones Unidas del futuro que tiene lugar el año próximo, ¿cómo podemos asegurarnos de que los valores del beneficio mutuo, de la responsabilidad compartida y el respeto mutuo pueden crear un marco nuevo? ¿Cuáles son estos países que realmente representan estos valores en el foro, en la cumbre? Y ahora entonces hablamos también de las relaciones del multilateralismo, de las organizaciones regionales y sus propias nociones de desarrollo. Creo que esta pregunta más bien se refiere al desarrollo de las diferentes regiones. Profesor Legla, quizás podría ser usted la persona adecuada para darnos la respuesta a esta pregunta. Me gustaría seguir un poco adelante con la última pregunta. Yo creo que hay una percepción que el multilateralismo puede abrir el espacio para nuevas oportunidades, promocionando la posibilidad de tener una igualdad real entre diferentes países, en vez de tener esta igualdad solo sobre el papel. La autonomía de Latinoamérica ha sido una aspiración de todos los países que componen la región, y yo creo que hay una percepción más amplia que el multilateralismo nos puede brindar nuevas oportunidades para avanzar de forma nacional, pero también de forma regional cuando hablamos de esta autonomía. Y a la vez me gustaría constatar que la polarización se está viendo también a la hora de diversificar las relaciones económicas a nivel global. Incluso para estos países que están más aliados con estos polos que se están formando en el planeta, hay una percepción más amplia que esta multipolarización puede ser de beneficio para muchos países, y aquí me gustaría dejarlo. Muchas gracias. Quizá podría ser el momento de que dejemos decir algo al señor Saravanamuto. Si ven algún beneficio de esta multipolarización en su región, ¿cómo podemos asegurarnos de que haya este beneficio mutuo y la responsabilidad compartida y crear el marco adecuado? En la mayoría de las partes del mundo, que el respeto mutuo, el beneficio mutuo, la responsabilidad compartida es algo que se tiene que asegurar entre los habitantes de estas naciones. Hemos hablado de una sociedad decente, una sociedad en la que las instituciones no imponen su deseo a su sociedad civil y viceversa, para que no haya humillación entre las dos partes. Yo creo que se trata de la justicia social, y si esto pues se traduce a nivel internacional, tenemos un sistema que a todos nos puede gustar. Yo creo que no hay sustituto para la libertad de expresión en las calles si hiciera falta, pero sin violencia. Y si todos aquellos requisitos o los deseos no se reconocen, pues las cosas se toman en sus propias manos por parte de la civilización. Muchas gracias. Profesor Rukuni, recién leí los comentarios en el chat. Me disculpo porque estuve viajando y tengo que ir al aeropuerto. No quise perder la conferencia, pero sabía que iba a estar cansado. Me disculpo. Muchas gracias
por estar con nosotros aquí y mucha suerte con su trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Continuando con este debate, ambos oradores mencionaron algo sobre las organizaciones regionales, las más prominentes en América Latina, en el sur de Asia. Por ejemplo, el profesor Dr. Sarabanamutu habló sobre la Asociación de Sudasia para Cooperación Regional, por ejemplo. Y la pregunta va en esta dirección. ¿Cómo las asociaciones regionales en Sudasia y en Latinoamérica definen y priorizan el desarrollo? ¿Cuáles son los metas principales para el desarrollo y los desafíos en los cuales se enfocan? Si pudiera decir algo respecto a Sudasia, pienso que en tanto se refiere a Sudasia, hay mucho más consenso ahora sobre lo que debería ser el desarrollo. Y este consenso se está moviendo, alejando del centro izquierda mucho más al centro. Pero en términos de utilizar este consenso para acción colectiva, claro que dependemos mucho de los recursos y el alcance estos recursos se puedan utilizar. India, por ejemplo. India va a ser la segunda economía, pero India, los estados del sur de India creen que han estado subsidiando al norte por un tiempo y que su política es algo diferente a este respecto. O sea, dado el hecho de que la mayoría en ideologías del gobierno actual en India, hay un prospecto de que surja una confederación o que se mejoren los argumentos de la confederación. O sea que pienso que el problema aquí es que mientras podría haber un consenso más grande respecto al desarrollo, la forma en que se pueda alcanzar depende mucho de los recursos y capacidades de los países de los que se trata. Gracias. Tal vez, profesor Legler, usted también ve que en Latinoamérica hay una falta de consenso, nociones de desarrollo, en cómo las organizaciones regionales priorizan el desarrollo. Podemos ir a más amplio. ¿Cuál es la percepción de las regiones sobre desarrollo, los ODS, por ejemplo? Creo que hay tendencias contradictorias actualmente. Pienso que hay un consenso amplio sobre los ODS y a veces pienso si los foros globales versus foros regionales, si realmente esto ayuda a explicar las contradicciones en las perspectivas respecto al desarrollo. Pero, por ejemplo, me parece que ha habido un debate respecto a la promoción de políticas durante varias décadas desde los 80 y eso continúa en toda la región y parece ser dentro de la región, y acá quisiera expandir la región a una dirección más hemisferio, hacia el hemisferio, la percepción de algunos países de estilo casi liberal de políticas asociado con influencia norteamericana y Alemania versus
otras posibilidades. Al mismo tiempo ha habido nuevas tendencias que reflejan lo que está pasando geopolíticamente a nivel global y regional, mostrando como la idea creciente de las posibilidades de países alineándose con los Estados Unidos para reemplazar los proveedores distantes como China. O sea que hay una cantidad de cosas diferentes que se están teniendo lugar respecto a esto. Y otra contradicción que yo encuentro es que, aunque parece haber una apreciación de la necesidad de diversificar las economías, vemos lo que está sucediendo en los precios, aumento de los productos, y vemos los países latinoamericanos dirigiéndose hacia modelos que se basan o eligen explotar recursos naturales, sobre todo exportación de productos y de extracción como la minería. O sea que el discurso a menudo es contradictorio respecto lo que en las décadas anteriores se describía como el consenso respecto a los productos en Latinoamérica. Respecto a la sostenibilidad, creo que hay un aumento de discurso, pero muy diferente entre retórica y práctica entre un país y el otro. Yo vivo en México y lo que vemos aquí es un gobierno que es abismal el resultado respecto a su compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Es un gobierno que ha aumentado en realidad su dependencia de fósiles y su explotación. O sea, que pienso que no es un patrón común, pero una cantidad de cosas contradictorias que estamos viendo. Muchas gracias por sus puntos de vista. Y ahora me gustaría, he hecho algunas preguntas de la audiencia, las veo aquí y las voy a leer, algunas de ellas. Por ejemplo, Rosana Levis, yo estaría de acuerdo con el doctor Saravanan-Mutu y que parece que los ciudadanos están luchando para unirse y cuidarse al nivel local. Entonces, ¿cómo lo haremos a nivel internacional o global? Al mismo tiempo, las políticas multilaterales han provisto los derechos humanos y normas que ayudan a que se pueda decidir sobre el camino a seguir en conjunto. Es muy importante esto respecto al comportamiento y percepción de las personas a nivel local, porque muchas veces son influenciados por los medios y los sectores privados enfocados sobre el poder del dinero. Esta es Rosana Levens, sus comentarios. Tal vez ustedes quieran comentar o hablar más ampliamente sobre el tema. También puedo ver otro comentario aquí, otras preguntas que encuentro en el chat. Por ejemplo, James Perkins pregunta, ¿cómo la tecnología digital está impactando en cómo los ciudadanos perciben el multilateralismo? Los ciudadanos de los países están más conectados con sus colegas en otros países. ¿Está cambiando esto la comprensión del multilateralismo?
¿Quién quisiera intervenir y responder a esta pregunta? Claro, yo creo que la tecnología digital abre oportunidades políticas, todos lo reconocemos. En algunos de los comentarios preparativos que yo presenté, quise hablar sobre que parece que en Latinoamérica que 10 años han sufrido de estancamiento en términos de cooperación regional y parece ahora que hay posibilidades de que salgan de este periodo, mientras que las relaciones entre los líderes nacionales a menudo han sido muy difíciles y eso es un impedimento para cooperación multilateral regional más amplia. Pienso que estamos empezando a ver algunos activismo de base muy interesante, conectando de formas multilaterales, por ejemplo, diplomacia entre ciudades. O sea que hay una serie de redes de ciudades que han surgido desde lo educación intercultural. Tengo una lista de estas interesantes y diferentes posibilidades que hemos visto. Deportes y desarrollo, ciudades creativas, Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, ciudades de aprendizaje, biodiversidades dentro del Banco Internacional de Desarrollo del Caribe y Latinoamérica. Pienso que las tecnologías digitales han abierto esta posibilidad para actores no tradicionales de volverse más complejos, de volver más complejas las posibilidades de cooperación. Doctor Saravanabut, ¿usted también ve que la tecnología digital está impactando los ciudadanos en su región, en Sudasia? Y si la tecnología digital les están cambiando esta comprensión del multilateralismo, ¿ve algún paralelo con lo que el profesor Legler ha mencionado, por ejemplo, ciudades creativas, diplomacia entre las ciudades? ¿Cuál es su percepción de esto? Sí, por lo que yo veo, lo digital. Perdón, se va la voz y la conexión. Básicamente son instrumentos. Depende de quién los use, hay que entender que eso sucede dentro de un marco político. La civil sociedad también está dentro de este marco político. Algunos son constructivos, otros se fue la voz. Hay todo tipo de cosas. Pienso que es una cuestión de quién lo está usando y para qué. Para qué fin. Más que eso, pienso que para Sudasia tenemos que lograr una comprensión de lo que los usuarios de estas tecnologías pueden ser y que tengan acceso. Ustedes creo que saben que las tecnologías, cuanto mayor el acceso, pero hablamos de 2 millones de personas, y el acceso a estas tecnologías, creo que debemos comenzar a conseguir más ordenadores para las escuelas. Ustedes saben que en algunas no hay, en nuestro país no hay a veces ordenadores en las escuelas, o sea que hay que comprender, tener acceso a lo que estos usuarios de la tecnología son. Gracias. Estoy tratando de ver si hay más preguntas de la audiencia. Veo para Rukuni que se fue,
Los otros dos oradores tal vez podrían tratar de responder esta pregunta. Él habla de África, el profesor, pero tal vez esta pregunta pueda aplicarse a Latinoamérica y el sur de Asia. O sea que voy a leer su comentario. Sabemos que los africanos, que podríamos ser más fuertes todos juntos y los estados soberanos dan más autonomía al colectivo, como la Unión Africana y a los cuerpos regionales como la Comunidad del Este de África y la del Desarrollo, Comunidad de Economía de Estados de África Occidental. Una cantidad de protocolos y acuerdos han sido firmados, pero todavía hay poca activación de los protocolos en la práctica o voluntad de los estados de confiarse mutuamente. Pienso que nos gustaría pensar en África, pero sin embargo, estamos en funcionamiento como anglófonos, francófonos, lusófonos y ahora chinófonos. ¿Cómo puede África, en este caso, si ustedes se encuentran paralelos con Latinoamérica o el sur de Asia, cómo sus regiones pueden sobreponerse a estos obstáculos coloniales y desconfianza para poder estar por sí mismos solos como continente unido, región unida que pueda negociar un lugar por un lugar digno en la mesa, en lugar de estar en el menú, como lo dijo no entendí de forma con gran humor. Creo, cual sea el caso, si se tiene y siempre lo tendrán una armonía internacional de poder, las personas se van a definir siempre en contra, por un país o por el otro. Si tratan de ser independientes, no pueden tener no alineación sin tener guerra fría. Tienen que tener un balance de poder antes de poder definirse en términos de no alineación. Y en lo que respecta al resto, hablamos de anglófonos, francófonos, lusófonos, etcétera. En los términos de política, hay democracias parlamentarias. Después de 200 años o más de dominación colonial del oeste, ahora tenemos independencia hace muchos años. Es parte de nuestra propia cultura a este respecto. Ya no es una cuestión de decir si usted está a favor de la democracia parlamentaria, usted es anglófono. Se ha hecho mucho en los últimos años, por eso hay cosas que se pueden decir que son propias. O sea, creo que tenemos que tratar de alejarnos de las caracterizaciones coloniales si queremos movernos hacia adelante. Gracias. El profesor Legler quizá también tiene más comentarios que hacer. Muy brevemente solo. Creo que con esta pregunta hemos tocado toda una serie de temas interesantes y me parece que hay muchas posibilidades de direcciones anticoloniales o decoloniales para empoderar a la sociedad civil, pero estos movimientos se van a chocar con el mismo obstáculo una tras otra vez, que tiene que ver con el presidencialismo, interpresidencialismo de las organizaciones regionales, el multilateralismo regional, empezando con el hecho de que a nivel doméstico
La naturaleza de los regímenes republicanos entre los países ha concentrado la autoridad de la toma de decisiones en las manos de la presidencia, con pocas excepciones, y es una regla general cuando vemos todo el continente en su enteridad. Entonces, la política exterior y lo que pasa a la hora de tomar decisiones en los foros regionales, normalmente esta toma de decisiones se reduce a las élites gobernantes en la región. Lo que hemos visto ahora, que es algo esperanzador, es que la base institucional de esta forma de interpresidencialismo son organizaciones regionales, informales, y podría enumerar toda una lista de organizaciones, la Alianza Pacífica, la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, solo para darles unos ejemplos. Estas organizaciones interpresidenciales dependen, para poder continuar, dependen de una red de agencias, no solo las presidencias, sino también una red de actores nacionales, internacionales, actores internacionales. Entonces tenemos oportunidades para estos actores de ayudar a impulsar de esta agenda de estas organizaciones. Pero esto, por supuesto, depende del enfoque de cada organización en cuestión. Pero me parece que es una barrera bastante poderosa. Mientras mientras dependemos de estas organizaciones, va a ser muy difícil de impulsar una sociedad más abierta, una forma de multilateralismo más abierto, más participatorio, más democrático. Y esto también refuerza por qué la importancia de las instituciones de las Naciones Unidas, por qué el papel tan importante de las Naciones Unidas a la hora de impulsar la agenda del multilateralismo en la región. Pienso, por ejemplo, en la plataforma regional colaborativa en Latinoamérica y el Caribe. Todas estas organizaciones globales y socios regionales como el CELAC, a través de su propia organización, puede abrir espacios para los actores no tradicionales de poder participar en esta toma de decisiones más compleja multilateralista. Muchas gracias por estas ideas. Creo que todavía nos quedan 6 minutos y podemos abordar esta pregunta que realmente tiene que ver con lo dicho por el profesor Legler y doctor Saravanamuto. James Perkins tiene otra pregunta. ¿Consideran que el problema del multilateralismo es el hecho de que se enfoca demasiado en los estados, mientras que debería enfocarse más en las personas que viven en estos estados? Sí, básicamente sí. A ver, perdona, no le quería pisar. Sin duda ninguna. Lo que estamos evidenciando es la importancia de la simbiosis. Si solo consideramos los actores de la sociedad civil y otras formas de movimientos transnacionales, siempre existe ese desafío de coordinación, el desafío de acceso a los recursos que se requieren. Me parece a mí que tenemos esta interdependencia, esta orquestación que se encuentra en las manos de los bancos de desarrollo regionales en Latinoamérica, las Naciones Unidas y todos estos actores. Pero es esperanzador de ver lo que está pasando, considerando
la posibilidad de una paradiplomacia. En mis comentarios he escrito que vemos una paradiplomacia emergente. Esta facilitación por parte de diferentes organizaciones regionales que realmente crean un espacio nuevo para los actores no tradicionales, expresando sus intereses de forma más eficiente y tener una influencia real en la toma de decisiones a nivel global. Profesor Sarabanamoto, ¿qué es lo que puede complementar? Quizá debería no enfocarse tanto el multilateralismo en los países y más en las personas. Sí, es una dicotomía falsa, según mi opinión, porque mientras tenemos los estados, o mientras no encontremos una alternativa a los países, no podemos funcionar en el sentido del multilateralismo. Creo que los dos tienen que trabajar de forma conjunta, o sea, la sociedad civil y los estados, y eso es algo que tenemos que promocionar lo más posible para que cambiemos de esta noción de conflicto, mover hacia competencia, pero colaboración también, o sea, menos enemigos, más amigos. No veo más preguntas de momento aquí en el chat y con esto quizá podemos terminar con esta última pregunta. ¿Qué es lo que creen que podrían ser las lecciones aprendidas de la experiencia previa en el contexto latinoamericano, sudasiático, para crear una serie de recomendaciones a la hora de cumplir con las agendas multilaterales, avanzando con los ODS? Pues yo creo que al final del día, todos los estados, independientemente de sus recursos y sus capacidades, tienen que reconocer que cuando formamos parte del sistema internacional, tenemos que equilibrar los argumentos que existe esta interdependencia. Tenemos que reconciliar los dos para poder movernos hacia más prosperidad y más paz. Yo creo que en el contexto latinoamericano podemos observar cierta ironía. Tradicionalmente, los gobiernos latinoamericanos y los actores gubernamentales a nivel regional han enfatizado la necesidad de crear foros multilaterales para la consulta política, pero ninguna de las opciones tiene fuerza suficiente como para coordinar las acciones hacia los ODS y, por tanto, las organizaciones multilaterales internacionales tienen que llenar este hueco y, por tanto, es súper importante que las organizaciones que representan las regiones de Latinoamérica y el Caribe, las agencias especializadas de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales que son socios tienen que desempeñar un papel importante orquestando, pero no controlando esa multitud de diferentes actores que existe en el contexto latinoamericano. A la vez, tienen que reforzar de pensar un poco más allá de lo normal. En vez de conducir hacia los típicos callejones sin salida y pensar más libremente. Organizaciones más interpresidenciales, tenemos que enfocarnos en estas coaliciones, actores o redes de actores no tradicionales.
Y con esto, pues me quería decir, cuando defino la paradiplomacia. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta sesión, pero antes de clausurar esta primera sesión, me gustaría agradecer a nuestros tres panelistas por sus contribuciones maravillosas, sus ideas y recomendaciones. Muchas gracias también al público online que nos han acompañado durante esta primera sesión, el segundo día de la conferencia ICRA. Espero que disfruten también el resto del día. A las 2 y a las 5 nos esperan 2 más sesiones. Muchas gracias y hasta luego. Participants and moderator to stay just a bit longer for a quick panel recap.